Utah, década de 1980. En el corazón del mundo mormón, un hombre manipula la historia con una precisión quirúrgica. Su nombre, Mark Hofmann, no era un simple falsificador, era un maestro del engaño, un alquimista de documentos que puso en jaque a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero su ambición lo llevó al asesinato y su caída destapó uno de los fraudes más impactantes del siglo XX. Bienvenidos. Mark Hofmann nació en Salt Lake City, en Utah, en el seno de una familia mormona devota. Desde niño mostró una habilidad inusual, imitaba escrituras a la perfección y entendía los procesos químicos para envejecer documentos. Pero su verdadero talento era la mentira. Siendo adolescente aún, falsificó una rara moneda y logró engañar a los expertos. Luego, como misionero en Inglaterra, leyó No Man Knows My History, un libro que desafiaba la historia oficial de Joseph Smith. Ese fue su punto de inflexión. En 1980, Hofmann afirmó haber encontrado una transcripción perdida de Martin Harris sobre el libro de Mormón. Engañó a la iglesia, que pagó miles de dólares por el documento. Su habilidad lo convirtió en una estrella entre historiadores y coleccionistas, y comenzó a fabricar documentos descubiertos que sacudían la narrativa mormona. Uno de sus mayores golpes fue una carta que sugería que Joseph Smith había designado a su hijo como su sucesor, contradiciendo la versión oficial. Vendió el documento a la iglesia a cambio de objetos valiosos y luego se aseguró de que la noticia se filtrara a la prensa, generando un gran escándalo. En 1984, Hofmann creó su obra maestra, la Carta Salamandra. Este documento, supuestamente escrito por Martin Harris, describía un relato donde, en vez de un ángel, Joseph Smith era guiado a las planchas de oro por una salamandra blanca. Esta versión vinculaba a Smith con la magia y el ocultismo, desafiando la versión oficial de la iglesia. La polémica fue inmediata y la iglesia mormona se apresuró a comprar la carta para ocultarla, pero el escándalo ya había estallado. A pesar de haber ganado millones con sus falsificaciones, Hofmann estaba endeudado. Para cubrir sus engaños, prometió la colección McClellan, supuestamente llena de documentos comprometedores contra la iglesia. Pero cuando los compradores exigieron pruebas, Hofmann entró en pánico. El 15 de octubre de 1985, asesinó a Steven Christensen con una bomba. Horas después, mató a Kathy Sheets con otra explosión. Al día siguiente, mientras intentaba plantar otra bomba, se le detonó en su propio automóvil. Hofmann sobrevivió, pero su engaño se desmoronó. Tras una intensa investigación, Hofmann fue arrestado en 1986. Las pruebas eran abrumadoras: tinta artificial, papeles envejecidos químicamente y montañas de documentos falsos. Para evitar la pena de muerte, se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Su historia dejó al descubierto la fragilidad de la historia escrita. ¿Cuántos documentos, entre paréntesis, auténticos, podrían ser en realidad una mentira bien contada? Hoy, las falsificaciones de Hofmann siguen siendo
un testimonio del peligro del engaño cuando se mezcla con el conocimiento y la avaricia. Esta fue la historia del falsificador de documentos más grandes del estado de Utah. Además de falsificar documentos religiosos, también llegó a falsificar documentos y cartas de Abraham Lincoln, George Washington, pasando por varios más, hasta un supuesto poema inédito de Emily Dickinson.